Leyendo una ficha técnica, si sabes de coches, puedes tener una idea muy clara de cómo puede ir ese coche, de la personalidad de su motor, de su comportamiento, incluso con una ficha técnica muy básica. Te vamos a dar algunas claves para leer una ficha técnica. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Bueno, yo soy de Madrid. Y a los de Madrid se nos dice en España que somos muy chulos. En España chulo, aparte de que un coche chulo es un coche que mola y tal, chulo es que se tiene un poco el rollo, como va un poquito de sobrado, ¿no? Bueno, puede que sea cierto. Puede que sea cierto porque un día, con unos compañeros de trabajo, yo era probador, me aposté a que con 2 fotos y viendo una ficha técnica muy buena de un coche, les escribí una toma de contacto y que luego la leía el director y no iba a darse cuenta de que ni siquiera había puesto el culo en el coche. Bueno, pues al final gané la apuesta. Gané la apuesta porque... Perdón. Luis, me pillas en pleno rodaje. Te llamo en media hora. Luis Villamil. Amigo del programa. Sí, es amigo del programa, muy amigo mío. Así que no lo cortes, lo dejamos, para que vea la gente que estoy muy bien relacionado. Me he perdido. Que decía que... leyendo una ficha técnica puedes sacar muchas conclusiones del coche si sabes de coches. Motor, ¿deportivo o tranquilo? Parece que lo más obvio es ser gasolina o diésel, pero eso lo vamos a dejar para el final, porque a lo mejor no es tan obvio. Un dato clave que todo el mundo, el primer dato que piensa cuando va a una ficha técnica o pregunta por un coche es los caballos. Los caballos de vapor. Ya os he recordado que CV significa caballos de vapor, que también se puede expresar en kilovatios, que es una medida, es más métrica, equivale a 1,34 caballos. Pero bueno, ese dato indudablemente es importante en la potencia de un motor, pero es muy importante también al régimen al que la da, porque cuando un motor se dice que tiene 100 caballos, es que tiene 100 caballos a un determinado régimen. Si te dicen que tiene 100 caballos a 7.000 vueltas, es que a 7.000 vueltas da 100 caballos, pero a 6.000 no, da menos. Y a 7.500 también da menos, hasta que llega el corte de inyección. La curva de potencia sube y luego decae. A veces, incluso los modernos motores te dan un margen, te dicen, dan 100 caballos entre 6.000 y 6.500 o 7.000 revoluciones. También es un dato a tener en cuenta. El dato del régimen es muy importante porque imaginaos 2 motores de idéntica potencia, pero que uno desarrolla esa potencia a 7.000 vueltas y otro a 5.000. El motor que desarrolla la potencia a un régimen elevado es un motor más deportivo, que necesitará ser que lo subas de vueltas, mientras que el otro será un motor más tranquilo que te dará más potencia a menos revoluciones. Pero otro dato clave que hay que cruzarlo con la potencia es la cilindrada. Esto es muy fácil. La cilindrada pues, es la capacidad de un motor. Si fuera una botella, el líquido que le entra dentro. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros un motor que dicen que tiene 1,3 litros de cilindrada. Y es un 4 cilindros, pues cada cilindro es como un bote de cerveza o de refresco. Exactamente igual, 4 botes de ese tamaño. Seguimos con un ejemplo, si el motor es de 4 cilindros y 2 litros, cada cilindro será como una botella de medio litro. Pero hay algo muy importante, por eso nos hemos traído la pizarra. Un dato que tiene que ver con la cilindrada, que es la cifra de diámetro por carrera. Que no todas las fichas técnicas lo dan, pero casi todas. Es muy importante porque eso marca la cilindrada. Volvemos al ejemplo del bote de cerveza. El diámetro sería la tapa del bote y la carrera, pues la altura del bote. Pero la relación entre ambas es muy importante. Aquí os he dibujado 3 cilindros con su pistón. Este es el cilindro, este es el pistón que sube y baja. Yo creo que eso se entiende bien. Me he esmerado, me he traído hasta una regla para dibujarlo, que luego metéis conmigo. Bueno, está el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Es decir, el pistón sube hasta aquí y luego baja hasta aquí. ¿El diámetro cuál es? Este. El diámetro es este, que si lo viéramos desde arriba sería la tapa del bote. Y la carrera, lo que recorre el cilindro cuando sube y cuando baja. La relación entre ambas medidas es muy importante, porque hay motores que se llaman de carrera larga. Es el ejemplo que os he puesto aquí. Este motor tiene más o menos, bueno, más un poquito más grande. Tiene la misma cilindrada que este, pero tiene la carrera más larga, una cifra más alta que el diámetro. Y luego están los motores que se llaman cuadrados o supercuadrados, como es este caso, en los que la carrera es más corta que el diámetro. Esto es muy relevante. ¿Por qué? En motores deportivos
en coches deportivos o de competición, se utiliza este sistema. ¿Por qué? Porque permite al motor, la carrera es mucho más cortita y permite rodar mucho más rápido de vueltas. Por ejemplo, en la Fórmula 1 todos los motores son de carrera corta. En las motos ni os cuento, en las motos que ya sabéis que suben mucho de vueltas. Motores de camión o motores más tranquilos, o motores, no sé, de motos custom, por ejemplo, o de coches berlinas, recurren a la carrera larga. Lo cierto es que, bueno, antiguamente era muy corriente porque los motores giraban muy lentos y la carrera larga hace que el motor tenga más par, que ya lo contaremos a continuación, que interesa, ¿no? En resumen, os podéis encontrar tres tipos de motores. Los que se llaman cuadrados, suele ser hoy día lo más normal, en los que el diámetro y la carrera son iguales o muy parecidos. De carrera larga, cada vez más en desuso, sobre todo cuando la diferencia es muy grande, que la carrera es mucho más larga que el diámetro, o supercuadrados, es decir, que el diámetro es mucho mayor que la carrera. La cilindrada, el hecho de que lleve turbo o que tenga carrera corta o larga, aparte de otras cosas, influyen en el par. Os he dicho otras veces, ya he insistido en esto, el par es tan importante, no me atrevo a decir más, pero tan importante como la potencia máxima, tanto por su cifra como por el régimen a que se consigue. Pero mucha gente no entiende qué es un par, y es muy fácil, yo lo voy a explicar de una manera súper sencilla. El par se mide en kilográmetros o en newtonmetro, es lo mismo, prácticamente un kilográmetro es 9,8 newtonmetros, 9,8 y pico, o sea, prácticamente 10. Da igual la medida. Lo importante que sepáis es que el par es la fuerza que tiene un coche. Es muy fácil, yo siempre os pongo el ejemplo del ciclista, ¿no? que pisa un pedal, esa fuerza que tiene el eje de los pedalier, eso es el par. Un kilográmetro es muy fácil de entender. Imaginar que este es un punto de giro, por eso he puesto aquí la flechita que gira. Tenemos un brazo de palanca de 1 metro y un peso de 1 kilo. Esto es un kilográmetro. Bueno, pues hay coches que tienen, por ejemplo, vamos a poner a continuación unos ejemplos de coches que tienen 300 newton-metro. Bueno, pues son 20 kilográmetros, o sea, una fuerza de 20 kilos sobre 1 metro. Pero es que, claro, tened en cuenta que a lo mejor estamos hablando de 30 kilos sobre 1 metro, que os puede parecer poco, pero a 1.000, 2.000 o 3.000 vueltas, es decir, muchísimas veces por minuto. Hay más datos que nos hablan sobre lo sofisticado que sea el motor, el material del bloque y la culata, si lleva doble árbol de levas o sencillo, si lleva un sistema de distribución variable, bueno, ese tipo de cosas. Pero realmente te da una indicación de lo sofisticado que es el motor, pero a lo mejor no tanto de la personalidad que tiene ese motor. Para poder contaros esto, he escogido dos motores de idéntica cilindrada, pero muy distintos. Los dos de gasolina, pero uno turbo y uno atmosférico. El atmosférico es un Toyota GT86 que da 200 caballos y el turbo un BMW 320i de 184 caballos. Ya estáis viendo las fichas técnicas en la pantalla y aquí, ¿qué podemos apreciar? Bueno, no hace falta subirse a los coches para saber que son dos motores extraordinariamente diferentes. El Toyota da 16 caballos más, pero hay que subirlo a 7.000 vueltas. En el caso del BMW, ya a 5.000 da su potencia máxima, pero es que además la mantiene hasta 6.500. En el par la diferencia es aún mayor. El BMW da el par máximo, que es un 50% superior, a solo 1.350 vueltas y lo mantiene hasta 4.000. Es verdad que en esto el turbo ayuda mucho, pero es que en el Toyota da 205 Nm, pero a 6.400 vueltas y lo mantiene solo hasta 6.600. Es decir, es un motor que, como se suele decir en el argot, no tiene bajos. La contrapartida es lo que se llama un motor elástico. Un motor elástico significa que a cualquier régimen tiene fuerza y tiene empuje. Es un motor más agradable de llevar, que no requiere subirlo tanto de vueltas. Menos deportivo si queréis, pero un motor en el día a día mucho más agradable. Hemos dicho que íbamos a hablar luego de los gasolina y de los diésel. Vamos a hablar ahora y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poneros una ficha técnica de dos motores muy similares, de hecho son de la misma marca. Hemos elegido el mismo BMW de gasolina, pero hemos elegido en diésel el 320 diésel. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? A ver, si aplicamos el razonamiento anterior, llegamos a una conclusión. El diésel es más agradable porque ofrece más par y a un régimen también muy bajo. Pero os quiero hacer reflexionar sobre una cosa. Fijaros en el diésel. Da el par máximo a 1.750 vueltas hasta 2.500. Y la potencia máxima llega a solo 4.000 vueltas. Que bien, llega muy pronto. Pero al final
lo que sucede es que tienes 2.250 revoluciones útiles. Al final es cierto que podemos ir un poco por debajo del par máximo y podemos un poco ir por encima de la potencia máxima, pero no demasiado. Vámonos al de gasolina. En el motor de gasolina el par máximo se alcanza solo 1.300 revoluciones, 1.350. Pero la potencia máxima se mantiene hasta las 6.500. Es decir, tenemos 5.150 revoluciones utilizables. Más aún porque podemos ir por debajo del par máximo y por encima de la potencia máxima. Es decir, claramente más del doble en el de gasolina que en el diésel. Por eso, a mí me gustan más los motores de gasolina, porque al final el resultado es que en un motor diésel te pasa lo que en el motor deportivo, que tienes que recurrir mucho al cambio. En el motor que veíamos antes, en el Toyota, tienes que recurrir mucho al cambio para llevarlos muy altos de vueltas, y en el motor diésel tienes que recurrir mucho al cambio porque se te acaba el motor, tienes muy pocas vueltas útiles y al final tienes que ir tirando mucho para este cambio. Cambio de marcha. Os digo lo mismo con el cambio. Si os interesa mucho el tema, un día hacemos un vídeo sobre cómo se interpreta o incluso cómo se hace un diagrama de relaciones de cambio. Aquí no vamos a hablar, no da igual que sea manual o automático. Lo que importa es el salto que hay entre marcha y marcha. Es decir, un coche muy deportivo. Voy a poner un ejemplo límite. Un coche de competición, el León que yo tenía. En un coche de competición no necesitas una primera para arrancar en rampa con el coche cargado y un remolque, ni una sexta para ir por autopista con el motor muy bajo de vueltas. No, necesitas una primera suficientemente larga para arrancar rápido y una sexta que sea lo suficiente para alcanzar la velocidad máxima en la recta de circuito. Y al final las marchas van muy juntas. ¿Qué significa muy juntas? Que cuando cambias de marcha, el motor cae muy poco de vueltas. Esto lo habréis oído, se llama relación cerrada. Cuanto más cerrada es la relación del coche, es decir, menos cae de vueltas, es más deportivo el coche. Os voy a poner otro ejemplo muy interesante, y para que veáis que no me olvido de los moteros y motoristas. Una moto de cross y una moto de enduro. Una moto de enduro sirve para todo. Tienes que subir escalones y trialeras y hace falta una primera incluso segunda muy cortas, pero luego tienes que hacer tramos de enlace incluso por carretera y a veces tienes que ir rápido porque tienes que llegar al punto, al control, uy, se me ha olvidado, control horario, que no me salía, al control horario a tiempo, te hace falta una sexta larga. Entonces, aunque tengas 6 marchas, están bastante distanciadas. En la moto de motocross, os digo lo mismo que el coche de carreras, no hace falta, no va a subir escalones, siempre va a ir muy rápido, salvo la arrancada, entonces la primera es larga y la sexta bastante corta. Esto lo veis en las relaciones del cambio, lo que cae el motor de marchas, y ya os digo que cuanto menor sea el salto entre cada marcha, incluso más corta sea la última marcha, el coche es más deportivo. Dimensiones y peso. ¿Sabéis lo que es la batalla en un coche? ¿O sabéis lo que es la potencia en una bici? Os lo digo, no tiene nada que ver lo de la bici, pero me hace gracia. Porque la primera vez que alguien me dijo, no, es que mi bici tiene muy buena potencia, yo me quedé con los ojiplático. La potencia es la pieza que une la horquilla con, bueno, la parte de arriba de la horquilla con el manillar. Eso se llama potencia en una bici. La batalla en un coche es la distancia entre ejes. Es lo mismo, batalla o distancia entre ejes. Y es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque a igualdad de todos los demás factores, cuanto más distancia entre ejes, más batalla, el coche va a ser más estable en recta. Por ejemplo, en un coche con circuitos rápidos, o un coche, por ejemplo, por un oval, es mejor que sea de batalla larga. Pero cuanto más corto, va a ser más ágil en las curvas. Por ejemplo, un coche de rallies o un coche pues, para un circuito normal, para Mónaco, por ejemplo. Esto os acordaréis, por ejemplo, Ferrari, pero muchas marcas, cuando hacían coches para competición derivados de coches GTs de serie, había las famosas versiones SWB, que mira, te voy a decirlo en inglés, Rodrigo me criticará, Short Wheel Base, ¿no? Short Wheel Base, de batalla corta, ¿no? Para eso. Y luego está la distancia, la vía. La vía es la anchura, pero ojo, la anchura medida de centro a centro de neumáticos. Una cosa es la anchura de tope a tope de la rueda y otra es la vía, que se mide de centro a centro de la rueda. Y aquí pasa lo mismo. Aumentar la vía es lo mismo que recortar la batalla. Un ejemplo de esto es el Renault 5 Turbo, el de culo gordo. El coche nació, como ya el motor trasero, con mucha más vía detrás que delante.
¿Qué hicieron para conseguir que fuera más ágil en la entrada en curva? Pues como no podían acortar el coche, lo que hicieron fue aumentar la vía delantera. Si os fijáis en el Maxi Turbo, el primer 5 Turbo, el eje delantero era más estrecho que el trasero. Y en los Maxi Turbo, el Tour de Corse creo que también, el eje delantero era prácticamente igual de ancho que el trasero, para conseguir ese efecto, que al girar el coche entrase más en curva. Pero esto se combina con el peso. A ver, olvidaros de las famosas leyendas de cuñado. Un coche pesado se agarra más. Mentira. Un coche pesado te puede dar una sensación de aplomo mayor, eso es cierto. Por ejemplo, cuando hay viento en una carretera rápida, te puede dar sensación de aplomo. Pero los coches, cuanto más ligeros, más se agarran. Pero el reparto de pesos es muy importante. Lo ideal sobre el papel es que sea 50-50. He leído mucho en foros, muchas teorías. Incluso que es mejor más peso adelante, porque así cuando cargas el coche el peso se equilibra, que si Nissan dijo que es mejor algo más de peso adelante, porque así el coche es más noble y tal. No, a ver, no. Lo ideal para un coche de turismo sería un 50-50. Lo que sucede es que en un coche de tracción delantera es inviable. Un coche de tracción delantera lleva el motor delante. Es que no podemos conseguir, aunque pongamos el motor delantero por detrás del eje delantero, nunca vamos a llegar a un reparto 50-50. No es lo mismo, por ejemplo, en un coche de propulsión trasera. El caso paradigmático es BMW, que BMW lleva el motor muy atrás y tiene prácticamente un reparto 50-50. Incluso recuerdo que hay marcas, como fue Alfa Romeo, los Alfetta 75, el 90, Porsche en la saga 924, 944, 968, o Nissan en el GT-R, que ponen el cambio detrás para que sea 50-50. Tened en cuenta dos cosas. Una, la mayor parte del tiempo los coches circulan con uno o dos pasajeros. La mayor parte del tiempo. Entonces, la ventaja de un coche que tenga más reparto delante que detrás, pensando en que cuando lleve carga se va a equilibrar, pues sí, cuando lleva carga se equilibra, pero normalmente no. Y luego, por ejemplo, en un BMW o en un coche de propulsión trasera con un reparto muy equilibrado, pues consigues, cuando van los dos pasajeros, si os fijáis en un coche, normalmente los dos pasajeros, las dos plazas delanteras están prácticamente en el centro del coche, sobre todo en un coche, una berlina o en un coupé grande. Consigues mantener ese reparto ese reparto de peso. Lo que decía Nissan era defender un poco el Z, porque el Z, respecto a otros coches equivalentes, tenía un reparto del motor era relativamente pesado y el cambio iba adelante. Un poquito más vencido hacia el morro, hacia el tren delantero. No es lo mejor. Claro, yo decía que es cierto, un coche puede ser más noble, pero es que, lo que tenía que haber dicho al empezar toda esta disquisición, creo que me estoy saltando el guión, pero bueno, da igual, es, ¿qué reparto de pesos es mejor? Depende para qué, O sea, está claro que para un coche de turismo, si es tracción delantera, pues lo más equilibrado posible, si es propulsión trasera, clarísimo, 50-50. Pero claro, si hablamos de un deportivo, ¿qué reparto de peso tiene un Fórmula 1? En torno a 45 delante y 55 detrás, o incluso más detrás. ¿Por qué? Este es el reparto de pesos que hace el coche más eficaz. Hace que el coche entre mejor en curva y hace que tenga más motricidad. Es el reparto ideal. Pero aquí os hago otra reflexión importante que podéis ver en la ficha técnica. No es lo mismo, os voy a poner un ejemplo, coches derivados del Volkswagen Scarabajo, que tenían el motor colgado por detrás del eje trasero, y por delante del eje delantero pues tenían la rueda de repuesto, la batería, incluso el depósito de gasolina, como un coche que ha salido en varias ocasiones, que tuve yo, un 1600 TN. Al final el reparto de pesos puede ser muy equilibrado, pero no es lo mismo que llevar el peso en el centro, eso se llama momento polar de inercia. Un colega mío ha hecho por ahí un vídeo muy bueno donde lo explica y yo haré uno donde lo explicaré, pero de momento que lo sepáis. El peso para un coche de calle, lo más centrado posible. Si es un coche muy deportivo, pues 45 o 55 y siempre lo más concentrado posible. Bueno, os hemos dado unas pinceladas de cosas que podéis descubrir en una ficha técnica mirándola y analizándola. Hay muchas más, pero bueno, y yo creo que si este vídeo os interesa y os gusta, por cierto, como voy rápido, me voy a entretener un poco más. ¿Qué Rodrigo no mira? Porque este vídeo me ha inspirado en un vídeo que hizo un youtuber que se llama El Dios de los Autos. Lo quería decir porque además nos dio un premio, creo que fue al canal más joven, creo, o debutante. El canal, no el youtuber más joven, no. Pero bueno, como os decía, por ejemplo, los consumos no hace falta interpretarlos, sobre todo ahora que con las homologaciones WLTP,
pues son muy similares porque se miden en carretera, igual que las emisiones, pues ya lo sabéis. Cuanto menos gaste y menos emita, mejor. El final feliz en este caso es muy feliz. Es que realmente si sabes de coches, entrar en webs o en libros o en revistas donde venga una buena ficha técnica es que te ayuda a entender el coche, a saber cómo va, te da muchos datos. Como os decía antes, para mí una ficha técnica de un coche que quiero conocer es un caramelo. Yo os he dado algunas pinceladas. Si os interesa el tema, volveremos sobre él. Llegamos al coche del día. Quería elegir, ya que hemos hablado de reparto de pesos, un coche con motor central, porque siempre que se habla de coches con motor central, nos vienen a la mente coches deportivos, potentes, caros, pero no, ha habido coches relativamente económicos, relativamente modestos con motor central. Algunos han sido coche del día, como el Toyota MR2, que por cierto en francés suena fatal, MRD, que significa enmerdado. Hasta ahí puedo leer. Pero bueno, a lo que iba, que me voy por los ferroduda. Hay un coche precioso, asequible, con motor central, asequible incluso ahora como clásico, que nunca hemos sacado, o bueno, como coche del día, que es el Fiat X1/9. Tiene un nombre de agente secreto. Además, este coche siempre me ha gustado y debo confesar, y me lo confieso, siempre he sabido que era diseño Bertone. Lo que no sabía es que era diseño Bertone, pero cuando el gran Marcello Gandini, otro clásico de la casa, otro hombre querido en esta casa, trabajaba para Bertone. Es un diseño de Bertone. Es precioso y sobre todo la versión de competición a mí me encanta. Es un coche muy bonito. Era con motor central, además llevaba techo tipo Targa, tenía motores modestos entre 75 y 85 caballos, un coche muy bonito. Y además tengo una anécdota que me hace mucha gracia, porque cuando yo trabajaba en la tienda de coches había un cliente nuestro muy asiduo y muy amigo que decía que soñaba con el Fiat modelo 5 Speed. Yo creo que el pobre no tenía ni idea en inglés. En esa época los coches de 5 marchas eran muy poco frecuentes, pero cada vez que llegaba y decía, es que mi sueño es un Fiat 5 Speed, pues mi socio se partía de risa, ¿no? Se refería a este Fiat X1/9. Ya sabéis que nuestro querido colutorio, que ya se ha quedado con el colutorio, procuro traer consultas que tengan que ver con el tema. A veces no, a veces hay alguna que me gusta y la saco, pero a veces sí. Hay una, esta sí, Henry Jeffrey, me pregunta que por qué un eje suele ser más ancho que otro. Bueno, no siempre, a veces las diferencias son mínimas, pero cuando las hay, generalmente el eje más ancho es el motriz. ¿Por qué? Es la forma de evitar que cuando entres una curva, pues la rueda interior, que es motriz, pierda peso, ¿no? Tiendes a hacerlo más ancho que el otro eje no motriz, de forma que la rueda interior pues, sea más difícil. No penséis en levantar, en que levante la rueda, que puede llegar a levantar, sino simplemente que pierda peso y patine, ¿no? Es simplemente por eso. Manuel SR me pregunta que por qué el cubicaje de los maleteros se expresa en litros y no en metros cúbicos. Bueno, esta la he elegido porque me ha hecho mucha gracia, hablando de fichas técnicas, porque vamos a ver, medir un maletero de un coche en metros cúbicos es lo mismo que medir la estatura de las personas en metro. Si midiéramos la estatura de las personas en metros, os lo digo yo, mediríamos 1,5 metros. Lo mismo, más o menos. Ten en cuenta que 1 metro cúbico son 1000 litros. 1000 litros. Es decir, que habría coches que tendrían 0,236 centímetros, o sea, metros cúbicos, que me estoy liando. Es más fácil de entender litros. Pero bueno, da igual. Si te gustan metros cúbicos, los conviertes, divides entre 1000 y a correr. Bueno, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que os haya gustado. Es un vídeo un poco especial y tengo curiosidad por saber si os interesan este tipo de vídeos. Por eso valoro los likes, los comentarios. A estas alturas deciros que tenemos redes sociales y que os suscribáis, pues no es necesario. Y tampoco es necesario que aquí hacemos los vídeos dos personas. Unos que son el lado oscuro de la fuerza, que están detrás de la cámara vestidos de negro, y otros que estamos en el lado, ¿cómo se dice?, en el lado bueno de la fuerza. Bueno, que la fuerza os acompañe y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.